Día de la Virginidad ya en Filipinas con un señor que era un playboy que ya cuenta que mantienen dos relaciones sexuales y que hoy leo a Lucas del Barco en Informalia decir que se quedó embarazada en una de esas dos relaciones sexuales. Eso sí que es nuevo para mí, ¿eh? Yo eso no lo he encontrado de momento en la novela, pero ¿Eso está en el libro? Lo buscaré atentamente porque efectivamente yo he leído de atrás hacia adelante porque lo que me interesaba era Mario Vargas Llosa. Vamos a empezar con Mario Vargas Llosa. Yo ayer decía Preisler, la más elegante. Y bueno, pero yo es algo que dije hace tiempo y en lo que me reafirmo. Eras muy elegante hasta que publicaste la carta de Patricia Llosa. A mí eso me pareció meterle el dedo en el ojo a una mujer que puede que también hubiera tenido celos, como todo el mundo que rodea a Preisler, pero me pareció feo. Y Mario no le gustó. Luego ya, cuando empezaron a disparar, entonces hicieron más amigos y tal. Un momento personita. Cuando la presenta en público, que yo estoy allí, porque es una reunión que hacemos liberal entre todo el mundo, el aniversario de Mario, y la presenta en público por primera vez como su pareja. Y entonces Mario, con la voz esa que ponía, decía: y tengo que decir que hay aquí una personita. Ay. Y el momento personita, es que estaba con Maite Rico en la misma mesa. Mira, nos mirábamos así, Delfinita, ¿no? Momento personita. Pero él estaba, pues eso, en el año tonto, como pasa cuando tú te encelas con alguien el primer año. Alguna vez llegas al segundo. Ya a los 80 estas cosas han caducado. Pero a mí cuando hablan dicen, bueno, es que hay que ver, porque esta mujer que se siente herida. Hombre, no, herida Patricia, sí, a la que tú apuñalas. Pero, hombre... Bueno, es que a Patricia la llamaba para preguntarle por su familia, parece ser, cuando ya estaba manteniendo una relación con Mario, o sea, que tenían una relativa relación. Le han echado una cara. Isabel Preisler acaba de cometer el error más grande de su vida. Ha publicado unas memorias que, en lugar de limpiar su imagen, la han hundido para siempre. Y los periodistas que llevan décadas investigándola no van a dejar pasar ni una mentira, ni una sola. Paloma Barrientos, la periodista que lleva 30 años documentando cada movimiento de Isabel, acaba de salir en Federico Jiménez Los Santos, destrozando punto por punto el libro de la supuesta reina de corazones. Y lo que ha revelado es tan brutal, tan demoledor, que Isabel no va a poder levantarse de esto, porque no estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de hechos documentados, de investigaciones que se hicieron cuando el periodismo era periodismo de verdad, no el telefonillo de ahora. Estamos hablando de fechas que no cuadran, de mentiras que llevan 40 años repitiéndose, de una imagen construida sobre falsedades. ¿Qué es lo que Paloma Barrientos acaba de revelar que deja a Isabel sin escapatoria? ¿Qué pruebas tiene que demuestran que las memorias son una farsa? ¿Por qué los periodistas más respetados de España están diciendo que Isabel ha perdido la cabeza? Todo eso lo vamos a contar ahora mismo, sin filtros, sin miedo. Porque la verdad, familia, siempre termina saliendo. Hace décadas, Paloma Barrientos publicó un libro sobre Isabel Preisler. Un libro documentado, investigado, con pruebas. Un libro que se publicó primero en la revista Tiempo, cuando las revistas vendían 300.000 ejemplares y había dinero para hacer periodismo de verdad, no como ahora, que cualquiera con un móvil dice que es periodista. Paloma Barrientos y su fotógrafa se fueron a Manila. Sí, a Filipinas, a investigar sobre el terreno, a hablar con gente que conocía a la familia, a conseguir documentos, a verificar información. Eso es periodismo de verdad. Y lo que descubrió fue explosivo. Isabel se enfadó muchísimo cuando salió ese libro. Quiso demandar, amenazó con llevar a Tiempo, a la editorial, a Paloma, a todo el mundo a los tribunales. Pero no pudo. ¿Sabéis por qué no pudo? Porque todo lo que Paloma había publicado era verdad, documentado, verificable, irrefutable. Y ahora Isabel publica sus memorias y comete el error fatal. Reconoce cosas que antes negaba con vehemencia. Cuenta historias que contradicen lo que lleva años vendiendo. Se desmiente a sí misma página tras página. ¿Sabéis qué es lo más gracioso de todo esto? Que Isabel solo quiere palmeros a su alrededor. Solo acepta entrevistas donde le hagan la pelota. Solo va a programas donde sabe que no le van a hacer preguntas incómodas. Y cuando un periodista escribe algo con un poco de ironía, lo veta, lo cancela.
lo borra de su lista. Pero Paloma Barrientos nunca te ha estado vetada. ¿Sabéis por qué? Porque Paloma es una profesional de verdad, porque su trabajo está documentado, porque Isabel sabe que no puede ir contra ella legalmente. Y eso, familia, dice mucho. Vamos a hablar de la gran mentira de Isabel Preisler, la mentira que ha repetido durante 40 años, la mentira que ahora, en su propio libro, reconoce sin darse cuenta. Isabel siempre ha dicho que vino a España desde una familia respetable, que no era ninguna cenicienta, que no vino aquí de chica de servicio. Pero nadie, absolutamente nadie, ha dicho jamás que viniera de chica de servicio. Esa es una invención suya para victimizarse. Paloma Barrientos lo deja clarísimo. Nunca se ha dicho eso, nunca jamás. No sé quién te ha escrito ese libelo, pero qué poquito tiene. Porque Isabel viene de una familia de clase media filipina. No era pobre, pero tampoco era la aristocracia que ahora intenta vendernos. Sus tías tenían vidas, digamos, complicadas. Una de ellas se fugó de Manila con el marido de su mejor amiga. Otra estaba con tipos que tenían problemas con la DEA. No estamos hablando de problemas sociales, familia. Estamos hablando de problemas legales, de gente que estaba en el radar de las autoridades. Los hermanos de Isabel también tuvieron vidas trágicas, uno relacionado con el mundo de la droga. Murió en circunstancias que ella ha intentado limpiar, diciendo que fue por una mala combustión de una estufa. Pero según las investigaciones de Paloma, había drogas en la escena. Había una mujer. Las circunstancias eran muy diferentes a lo que Isabel cuenta. Ahora viene la pregunta que Isabel no quiere que hagáis. Si su familia era tan respetable como dice, ¿por qué tiene que inventarse que la acusan de ser cenicienta? ¿Por qué necesita defenderse de algo que nadie ha dicho? Dejádmelo en los comentarios, porque esto es solo el principio. Pero esperad, porque lo que viene ahora es todavía peor. Mucho peor. Paloma Barrientos investigó la vida de Isabel en Manila y descubrió que antes de venir a España Isabel tuvo varios novios. No uno, varios, y algunos de esos novios eran de familias que también tenían, digamos, relaciones complicadas con la ley. Isabel reconoce en su libro que tuvo un novio filipino. Uno. Pero según la investigación de Paloma, hubo más, bastantes más, porque era monísima y porque la adolescencia es la adolescencia. Pero durante años Isabel negó todo eso. Decía que ese filipino era casi su primer amor, que vino a España huyendo de esa relación. Mentira. Había más. Y ahora lo reconoce en el libro sin darse cuenta. Tenía entre 15 y 18 años, y en esos 3 años en Manila, antes de venir a España, tuvo varios novios, de familias filipinas de cierto estatus, eso sí, porque Isabel siempre ha estado muy preocupada por el estatus social, desde adolescente. Pero aquí viene lo mejor, lo que realmente va a hacer temblar a Isabel, lo que Paloma Barrientos está a punto de revelar sobre cómo Isabel consiguió a todos sus maridos. Porque hay un patrón que se repite una y otra vez, y ese patrón demuestra que Isabel tiene una estrategia muy clara para conseguir lo que quiere. ¿Queréis saber cuál es esa estrategia? ¿Queréis saber cómo Isabel Preisler ha construido su fortuna? Seguid viendo, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre vuestra opinión sobre ella. Vamos con la bomba que Isabel nunca quiso que saliera, la verdad sobre cómo conseguía a sus hombres. Y no estoy hablando de seducción, estoy hablando de estrategia fría y calculada. Isabel Preisler se especializaba en hombres casados. Y no me lo invento yo, lo dice Paloma Barrientos con pruebas, lo dicen los hechos, lo demuestran las fechas. Julio Iglesias, casado cuando empezó con Isabel. Sí, habéis oído bien. Se casa con Isabel estando embarazada, pero llevaban tiempo juntos antes. Y durante ese tiempo, Julio tenía relaciones con otras mujeres. Pero Isabel aguantó. ¿Por qué? Porque Julio Iglesias era famoso, era su billete de entrada a la fama. Carlos Falcó, marqués de Griñón. Cuando Isabel empieza con él, ella todavía estaba oficialmente casada con Julio. No había divorcio porque el divorcio llega en el 81-82 en España, pero Isabel ya estaba con Griñón. Varias personas la pillaron con el marqués cuando oficialmente seguía siendo la señora de Iglesias. Miguel Boyer. Este es el caso más escandaloso de todos. Miguel Boyer estaba casado con Elena Arnedo cuando empieza su relación con Isabel. E Isabel también estaba casada con Griñón.
2 personas casadas, los 2 con sus respectivos cónyuges, iniciando una aventura a escondidas. La madre de Julio Iglesias, Rosario de la Cueva, pilló a Isabel con el marqués de Griñón en el edificio de San Francisco de Sales. Ese edificio donde vivían todos. Carmen Martínez Bordiú en un piso, Carlos Iglesias, hermano de Julio, en otro, Julio e Isabel en otro, y los padres de Julio en otro. ¿Os imagináis la escena? La suegra pillando a la nuera con otro mientras oficialmente sigue casada con su hijo. El escándalo fue monumental, pero Isabel lo ha maquillado durante años, lo ha limpiado, lo ha blanqueado, y ahora viene lo mejor de todo. La primera cita de Isabel con Miguel Boyer. ¿Sabéis dónde fue? En el mesón de Fuencarral. Comieron gazpacho y filetes empanados. Sí, filetes empanados. La elegantísima Isabel Preisler en un mesón comiendo filetes empanados con el ministro de Economía Casado. Y como sabían que los podían reconocer, Isabel llevó un montón de carpetas para que pareciera que Miguel era su abogado. Esa es la supuesta elegancia de Isabel Preisler, montando un teatro para engañar a todo el mundo mientras destruía 2 matrimonios. ¿Y sabéis qué más hizo Isabel? Dejádmelo en los comentarios si creéis que esto es elegancia o es simple hipocresía. Pero la cosa no acaba ahí, porque Miguel Boyer no era un tipo cualquiera, era el ministro de Economía del gobierno socialista de Felipe González, un hombre con poder real, un hombre que tomaba decisiones que afectaban a millones de españoles. Y ese hombre perdió la cabeza por Isabel Preisler, hasta el punto de que puso la casa de Puerta de Hierro a nombre de ella. Metió la pata hasta el fondo y ya no supo salir. Lo dice Laura Boyer, la hija de Miguel, en una entrevista póstuma que dio a la revista Semana antes de morir. Pero hay más, mucho más. Miguel Boyer asaltó Rumasa, no intervino. Asaltó, se quedó con 2 billones de pesetas de la época que tuvimos que poner todos los españoles, y luego privatizó esas empresas regalándoselas a sus amigos. ¿Sabéis a quién se las regaló? A Gustavo Cisneros, un venezolano amigo íntimo de Carlos Andrés Pérez, de Felipe González, del PSOE entero. Le regaló Galerías Preciados. Le puso una condición: no venderlas en 6 años. A los 3 años ya las había vendido, incumpliendo la ley, y nadie hizo nada. ¿Y sabéis con quién veraneaba Miguel Boyer ese verano? Con Gustavo Cisneros, en su yate. Y con él estaba Isabel Preisler. Hay fotos, están publicadas en el primer libro de Paloma Barrientos. Fotos de Isabel y Miguel en el yate del hombre al que Boyer acababa de regalar Galerías Preciados con dinero público. Eso es corrupción pura y dura, familia, y Isabel estaba ahí, disfrutando, veraneando con los corruptos, viviendo la gran vida mientras España pagaba la factura. Federico Jiménez. Los Santos lo dijo claramente en el programa. Esto es la madre del cordero del negocio de verdad. Si quieres hacer un libro de historia, hazlo. Y cuenta qué pensabas cuando estaban engañando a la gente con lo de Rumasa. Y resulta que estabas tú en el yate del beneficiario. ¿Dónde está esa elegancia de la que tanto habla Isabel? ¿Dónde está esa moralidad que intenta vender en su libro? Dejádmelo en los comentarios, porque esto cada vez huele peor. Pero lo peor de todo no es la corrupción. Lo peor es lo que Isabel le hizo a los hijos de Miguel Boyer. Porque Miguel Boyer tenía 2 hijos de su matrimonio con Elena Arnedo, Laura y su hermano, y esos niños adoraban a su padre, pero cuando Miguel se fue con Isabel, todo cambió. Laura Boyer dio una entrevista antes de morir donde cuenta el infierno que vivió. Dice textualmente que Isabel fue la persona que le impidió estar con su padre. Cuando iban a casa de Puerta de Hierro, tenían que esperar a Miguel sentados en el vestíbulo, mirando un retrato gigante de Isabel, sin poder entrar a la casa, sin poder deambular por su propia casa paterna, esperando como si fueran visitas molestas. ¿Qué clase de mujer impide a unos hijos ver a su padre moribundo en el hospital? Dejádmelo en los comentarios, porque esto ya no es falta de elegancia, esto es crueldad pura. Y ahora llegamos al escándalo más reciente, el que ha indignado a toda España, la publicación de las cartas privadas de Mario Vargas Llosa. Mario falleció hace poco, y cuando un hombre muere, familia, se merece respeto, se merece que su memoria quede intacta. Pero Isabel decidió que no. Decidió publicar en su libro las cartas íntimas que Mario le escribió.
cartas de amor, cartas privadas, cartas que Mario escribió en la intimidad y que nunca pensó que se harían públicas. Y Isabel las publica, sin permiso de la familia, sin consultar con nadie, simplemente porque le daba la gana. La familia Vargas Llosa está valorando demandarla, porque publicar cartas privadas de alguien que ya no puede defenderse es ilegal. Es una vulneración de la intimidad, es una falta de respeto absoluta. Pero Isabel no solo publicó las cartas, también contó detalles íntimos de su relación con Mario. Dijo hasta cuándo se acostaron por primera vez. Nos fuimos al hotel sabiendo qué es lo que iba a pasar. ¿Hace falta contar eso? ¿Hace falta publicar las cartas de un hombre que no está y que no puede defenderse ni contar su versión? No, no hace falta. Lo que hace falta es tener un mínimo de decencia, un mínimo de respeto, pero Isabel no lo tiene. Y luego está la gran mentira sobre la ruptura. Isabel dice en su libro que fue ella quien rompió con Mario, que fue ella quien puso fin a la relación, que ella fue la fuerte. Mentira. Fue Mario quien la dejó. Fue Mario quien hizo las maletas y se fue de la casa de Puerta de Hierro. Y cuando se fue, volvió con sus hijos. Los hijos que nunca aceptaron a Isabel. Los hijos que lo recibieron con los brazos abiertos diciendo: «Papá, siempre estuvimos aquí esperándote». Isabel manipula la realidad. Presenta una carta de ruptura como si ella hubiera sido quien terminó. Pero los hechos dicen otra cosa. Mario la dejó. Mario volvió con su familia. Y Mario fue más feliz después de dejarla. Vamos a hablar ahora del funeral de Miguel Boyer, porque ese funeral resume perfectamente quién es Isabel Preisler. Miguel murió en 2014 y en su funeral estaban sus hijos. Laura Boyer, destrozada, apenas podía mantenerse en pie. Tamara Falcó la sujetaba para que no se cayera. Y en medio de todo ese dolor, Isabel apareció y enganchó al hijo de Laura Boyer para salir en la foto cogida de su mano, como si fuera la gran familia unida, como si ella hubiera sido siempre una madrastra maravillosa. Pero Laura Boyer cuenta otra historia. Cuenta que Isabel solo la cogió para la foto, que después de ese día nunca más volvió a saber de ella, que fue todo teatro, todo montaje mediático, porque eso es lo que hace Isabel. Monta escenas para las cámaras, construye imágenes que no se corresponden con la realidad, y luego vende esas imágenes como si fueran su vida. En el funeral también se vio a Ana Boyer, la hija que Isabel tuvo con Miguel, una niña que según Laura nunca tuvo relación con ella cuando era pequeña. Porque Isabel no facilitaba esas relaciones, no quería que los hijos del primer matrimonio estuvieran cerca de su hija. Todo era control, todo era imagen, todo era mentira. Y ahora Isabel publica un libro donde se victimiza, donde dice que ella siempre intentó facilitar las relaciones, donde cuenta que fue una buena persona. Mentira tras mentira tras mentira. Vamos a hablar ahora de algo que todos los periodistas coinciden. Isabel Preisler está obsesionada con el estatus social, no con el amor, no con la felicidad, con el estatus. Cuando se casa con Julio Iglesias consigue fama. Julio era el cantante más famoso de España. Eso le abre puertas, pero Julio no le da estatus social real. Julio es famoso, pero no es aristocracia. Cuando se casa con Carlos Falcó, marqués de Griñón, ahí sí consigue estatus. Porque Griñón era grande de España, aristocracia de verdad, de las familias más importantes de España, y eso es lo que Isabel buscaba. Paloma Barrientos lo dice claro. El estatus social que tanto preocupa a cierta gente que vive preocupada por el estatus, se lo dio Griñón al más alto nivel. Por eso, Isabel aguantó con Griñón, aunque reconoce en su libro que nunca estuvo realmente enamorada de él. Lo dice ella misma. Nunca lo amó. Pero se casó con él porque era marqués, porque le daba un apellido, porque le abría las puertas de la aristocracia española. Y cuando Miguel Boyer aparece, Isabel ve otra oportunidad, porque Boyer no era aristocracia, pero era poder, poder real. El ministro de Economía, un hombre que movía hilos en el gobierno socialista. Con Boyer, Isabel entra en otro mundo, el mundo del poder político, el mundo de las decisiones importantes, el mundo de la gente que realmente manda.
y por eso sacrificó 2 matrimonios, el de Boyer y el suyo propio con Griñón, porque Boyer le daba algo que Griñón no podía darle: acceso al poder real. ¿Veis el patrón? ¿Entendéis cómo funciona Isabel? Dejádmelo en los comentarios. La casa de Puerta de Hierro, esa casa que todo el mundo conoce, esa casa donde Isabel vive como una reina. ¿Sabéis quién pagó esa casa? Miguel Boyer. Y no solo eso, la puso a nombre de Isabel. Hubo una entrevista histórica donde Miguel Boyer enseñó la casa a una periodista, Natibel Preciado, y Boyer, como un pardillo enamorado, enseñaba cada detalle. Mira, este cuarto de baño. Y aquí la caseta del perro, que tiene calefacción. El ministro de Economía, que acababa de desmantelar Rumasa, explicando que la caseta del perro tiene calefacción. Federico Jiménez Los Santos lo dijo perfectamente. A Isabel no le gustara, pero Isabel siempre ha intentado controlar lo que se publica sobre ella. Solo acepta entrevistas pactadas, solo va a programas donde sabe que no le van a hacer preguntas incómodas, solo quiere palmeros, y cuando alguien escribe algo que no le gusta, lo veta, lo cancela. Intenta borrarlo de la faz de la tierra, porque Isabel vive en su propio mundo. Un mundo donde ella es perfecta y todos los demás están equivocados. Paloma Barrientos cuenta una anécdota que resume perfectamente cómo Isabel manipulaba a sus parejas. Es el cumpleaños de Mario Vargas Llosa, 80 años. Un evento importantísimo. Están todos los intelectuales de España, todos los amigos de Mario, y de repente Mario se levanta para dar un discurso y dice algo que dejó a todos horrorizados. Por fin he encontrado lo que significa la palabra felicidad. La felicidad tiene nombre: Isabel Preisler. Paloma estaba al lado de Maite Rico, otra periodista, y se miraban diciendo: lo va a decir, lo va a decir. Y lo dijo, delante de todo el mundo, como si Isabel fuera la única mujer que le había hecho feliz en su vida. ¿Y sabéis lo peor? Que su mujer, Patricia, la madre de sus hijos, estaba ahí escuchando, humillada públicamente, viendo cómo su marido la dejaba por Isabel y encima lo proclamaba delante de todos. Mario se comportó como un imbécil enamorado, como un hombre que había perdido completamente la cabeza, y todo por Isabel. Pero Federico Jiménez Los Santos lo dijo perfecto. Vale, enchóchate, pero no lo digas. Tienes una mujer a la que has dejado tirada. Tienes unos hijos que están sufriendo. Cállatelo. Pero Mario no se calló, porque Isabel tenía ese poder sobre él, el poder de hacerle perder la dignidad, el poder de convertirlo en su marioneta. Y ahora Isabel, después de su muerte, publica sus cartas íntimas, la elegantísima Isabel Preisler. Toma ya. Y hablando de dignidad, hablemos de Patricia Llosa, la mujer legítima de Mario Vargas Llosa, la madre de sus hijos, la mujer que aguantó durante años las infidelidades de Mario. Porque hay que decirlo claro, Mario Vargas Llosa era un mujeriego, le gustaban las mujeres y tenía aventuras constantes. Patricia lo sabía, los hijos lo sabían, todo el mundo lo sabía. Pero Patricia aguantó. ¿Por qué? Porque era su familia, porque eran sus hijos, porque creía que mantener la familia unida era más importante que el orgullo. Igual que la reina Sofía aguantó las infidelidades de Juan Carlos, porque hay mujeres que entienden que hay cosas más importantes que el ego personal. Pero cuando Mario se va con Isabel, Patricia aguanta en silencio, con dignidad, sin hacer declaraciones, sin montar escándalos, como una señora de verdad. Y entonces Isabel publica en ABC, el periódico de las Esquelas, una carta privada que Patricia le había escrito, una carta donde Patricia le dice cosas personales, íntimas, y Isabel la hace pública. Federico Jiménez Los Santos lo dijo claro: cuando tú publicas la carta de la otra, de la legítima, ya quedas mal. Y esa historia, aunque había habido otras, era la legítima. Isabel perdió los papeles ese día. Demostró que no tiene ni un gramo de elegancia, que todo es fachada, que cuando se siente atacada saca las garras y no le importa a quién destroza. Pero vamos a relajarnos un momento y vamos a hablar de cosas más livianas, como la relación de Isabel con Julio Iglesias, porque ahí hay anécdotas que tienen su gracia. Resulta que la primera vez que Isabel y Miguel Boyer quedan, van al Mesón de Fuencarral. Sí, habéis oído bien, el Mesón de Fuencarral, un sitio normalito donde comen gazpacho y filetes empanados. Filete empanado, familia. La elegantísima Isabel Preisler
comiendo filete empanado. No San Jacobo. No haute cuisine francesa, filete empanado del mesón. Me pregunto si también pidieron pan con tomate y cerveza de barril. Y como sabían que los podían pillar, Isabel llevó un montón de carpetas para que pareciera que Miguel era su abogado. Porque claro, una reunión de negocios en un mesón con filetes empanados. Muy creíble todo. Otro momento gracioso es cuando habla de su madre diciendo que tenía sangre indígena. Claro, porque su abuela era mestiza. Pero su apellido es Arrastia, que viene de Navarra. O sea que la sangre indígena viene de Navarra ahora. Que yo sepa, en Navarra hay más boinas que plumas. Carlos Falcó, marqués de Griñón. Un hombre que aparece poco en el libro, pero que fue importantísimo en la vida de Isabel, porque Griñón le dio algo que nadie más podía darle, un título nobiliario. Griñón era guapísimo de joven, muchísimo más guapo que su hermano. Hay fotos donde se ve que era un hombre atractivo, elegante, seductor, y además era un señor, de verdad, un caballero de los de antes. Consiguió algo que Isabel nunca consiguió con sus hijos, que todos sus hijos se llevaran bien. Griñón tenía hijos de varios matrimonios y todos se querían. Todos se respetaban. Todos formaban una familia. Hay una anécdota que cuenta Federico Jiménez Los Santos que es maravillosa. Están en un acto de libres e iguales. Federico está sentado entre Mario Vargas Llosa y el marqués de Griñón, los dos exmaridos de Isabel, uno a cada lado. Y de repente suena un teléfono. Mario piensa que es el de Federico y se vuelve. Pero era el suyo, y en la pantalla ponía Isabel. Federico, con su mala leche característica, le dice a Griñón: «Mira, mira, mira». Isabel llamando a Mario. Griñón se ríe, Mario se pone nervioso, y esos son los momentos tragicómicos de la civilización, porque al final, familia, todo esto es una comedia humana, gente que se enamora, gente que se desenamora, gente que comete errores. Lo que no se puede es mentir, sobre todo ello 40 años después. Vamos a hablar de alguien que lleva años diciéndole las verdades a Isabel a la cara. Carmen Lomana. Carmen Lomana siempre ha dicho que Isabel no tiene mérito propio, que su única habilidad ha sido casarse con hombres importantes, que vive de la fama que le dan sus maridos. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Qué ha hecho Isabel por sí misma? ¿Qué ha conseguido con su propio esfuerzo? Representar a Porcelanosa, salir en anuncios de Ferrero Rocher, gracias a que antes se casó con gente famosa. Sin Julio Iglesias, Isabel seguiría en Manila o trabajando en Madrid de lo que fuera. Sin Griñón, no tendría ese barniz aristocrático. Sin Boyer, no tendría acceso al poder. Sin Vargas Llosa, no sería la musa del premio Nobel. Todo lo que Isabel es se lo debe a los hombres con los que se ha acostado. Y eso no es machismo. Es la pura verdad. Carmen Lomana lo dice, y tiene razón, pero Isabel no soporta que se lo digan, por eso intenta inventarse que la gente la acusa de ser cenicienta, porque necesita victimizarse, necesita que la gente piense que ha luchado mucho, cuando en realidad lo único que ha hecho es ir de cama en cama subiendo en la escala social. En el libro, Isabel habla de Ricardo Bofill, el primer marido de su hija Chabeli. Y lo que dice es brutal, dice textualmente que era un drogadicto, con todas las letras. Un drogadicto que hundió la vida de mi hija que solo bebía agua. Ese tipo de afirmaciones son de un nivel impresionante, porque Ricardo Bofill está vivo, puede leer eso, puede sentirse atacado, puede demandar, pero Isabel no tiene filtros, dice lo que le da la gana sobre gente que está viva, y luego se escandaliza cuando alguien dice algo de ella es perfecta y puede hacer lo que quiera, y el resto del mundo tiene que callar y admirarla. Federico Jiménez Los Santos lo dijo perfectamente. Si quieres hacer un libro de historia, hazlo. Y cuenta qué pensabas cuando estaban engañando a la gente con Rumasa. Y resulta que estabas tú en el yate del beneficiario. Eso es corrupción en estado puro. Y Isabel estaba ahí. No era una víctima inocente. No era una mujer que no sabía nada. Estaba disfrutando del dinero robado a los españoles. Familia, llegamos al final y la conclusión es clara como el agua. Isabel Preisler acaba de cometer el mayor error de su vida publicando estas memorias. Porque en lugar de limpiar su imagen, la ha destruido para siempre. Ha reconocido cosas que antes negaba. Se ha contradicho página tras página.
ha mentido sobre cosas que están documentadas, ha demostrado que todo lo que hemos pensado durante años sobre ella es cierto, que no es elegante, que no es una señora, que no tiene clase, que es una mujer obsesionada con el estatus social, que ha usado a todos los hombres que ha tenido para subir en la escala, que destruyó familias, que alejó a padres de sus hijos, que se benefició de la corrupción, que vive en un mundo de mentiras que ella misma ha construido. Y lo peor de todo es que no tiene ni idea. Cree de verdad que ese libro la deja bien. Cree que la gente va a leerlo y va a pensar qué mujer tan maravillosa. Pero la realidad es justo lo contrario. Los periodistas que la conocen, que la han investigado durante décadas, están destrozando el libro punto por punto. Paloma Barrientos, Federico Jiménez Los Santos, todos los que saben la verdad están saliendo a decir: Isabel, basta ya de mentir. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Isabel dice la verdad o que Paloma Barrientos tiene razón? Dejádmelo en los comentarios porque quiero leer todas vuestras opiniones. Dale like si crees que Isabel Preisler ha perdido toda credibilidad con este libro. Suscríbete si quieres más contenido como este, donde contamos las verdades que otros no se atreven a decir. Y activa la campanita porque esto es solo el principio. Nos vemos en el próximo video. Chao, familia.